Cuando pensamos en la Edad Media, imaginamos castillos, caballeros, peste, guerras, oscuridad, pero casi nunca pensamos en innovación. Sin embargo, la verdad es que muchos de los objetos que usas hoy, desde que te levantas hasta que te acuestas, fueron inventos medievales. Inventos que cambiaron el mundo y que, sin saberlo, siguen moldeando tu vida diaria. El primero es algo tan simple y tan cotidiano que ni lo notas: el reloj mecánico. Antes de la Edad Media, medir el tiempo era un caos. Relojes de sol que dependían del clima, relojes de agua que no eran precisos. Hasta que, en el siglo XIII, los europeos diseñaron mecanismos con engranajes y pesas que marcaron las horas de forma regular. Ese fue el nacimiento del reloj moderno. Cada vez que miras tu móvil para ver la hora, estás usando un principio medieval. Otro invento que usas sin pensarlo es las gafas. Sí, ese objeto indispensable para millones de personas nació en Italia alrededor del año 1285. Los primeros artesanos de vidrio descubrieron que podían pulir lentes convexas para ayudar a quienes ya no veían de cerca. Y curiosamente, las primeras gafas se usaban más para leer documentos que para ver el mundo. Hoy existen lentes progresivas, fotocromáticas y hasta realidad aumentada, pero todo empezó con dos pequeños círculos de vidrio en la Edad Media. Pero aquí viene una sorpresa. La universidad, tal como la conocemos hoy, con facultades, títulos, exámenes y profesores, es un invento medieval. Bolonia, París, Oxford, nacieron entre los siglos XI y XIII. Los estudiantes vivían juntos, tenían horarios, seguían normas, y el latín era el idioma universal. Si hoy vas a clases, haces un examen final o recibes un diploma, estás participando en un sistema creado hace más de 900 años. ¿Y qué hay del simple acto de leer un libro en tu casa? Eso tampoco sería posible sin un invento medieval: las bibliotecas públicas y los préstamos de libros. Los monasterios fueron los primeros en organizar colecciones accesibles para la comunidad. También inventaron los catálogos, los índices y hasta los sistemas de copiado. La idea de que el conocimiento debe organizarse y compartirse nació entre muros de piedra iluminados por velas. Pero hay inventos mucho más físicos. Por ejemplo, el molino de viento, usado para moler grano, bombear agua y producir energía mecánica, fue uno de los primeros pasos hacia la automatización. Su lógica es la misma que la de cualquier turbina moderna, desde las que generan electricidad hasta las de los aviones. La Edad Media ya aprovechaba la energía renovable. Otro invento sorprendente es el arpabán, el antepasado del violín, del violonchelo y de toda la música moderna. La Edad Media inventó también la notación musical que hoy usamos. Cada vez que escuchas Spotify, estás escuchando un sistema nacido hace más de 800 años por monjes que querían cantar afinados. Y quizá uno de los inventos más infravalorados, la herradura de caballo. Gracias a ella, los animales podían recorrer largas distancias sin lesionarse, lo que permitió rutas comerciales, guerras, correos postales y viajes que habrían sido imposibles antes. La movilidad medieval tiene mucho más en común con nosotros de lo que crees. También le debemos el papel moneda. Aunque su origen está en China, llegó a Europa en la Baja Edad Media y cambió para siempre la economía. La idea de usar un papel que representa valor, en lugar de llevar bolsas de metal, fue revolucionaria. Y hoy es la base del dinero moderno, las tarjetas y las criptomonedas. Y finalmente, un invento que transformó para siempre la mente humana: las comillas, los párrafos, los signos de puntuación y los espacios en blanco. Antes, los textos
eran bloques interminables. Leer era difícil, agotador, casi reservado para expertos. Fueron los escribas medievales quienes separaron las palabras, añadieron signos y marcaron pausas. Hoy lees mensajes, libros y correos sin esfuerzo, gracias a una idea medieval. En resumen, la Edad Media no fue una época oscura, sino un laboratorio gigantesco donde se inventó gran parte del mundo moderno. Desde tus gafas hasta tu dinero, desde tu reloj hasta tu universidad, desde la música hasta la forma en que lees. Quizá no lo sepas, pero cada día llevas contigo siglos de ingenio medieval. La próxima vez que mires la hora, abras un libro o escuches una canción, recuerda esto: estás usando inventos de una época que muchos creen atrasada, pero que en realidad estaba 1000 años adelantada. Si la primera parte te sorprendió con relojes, gafas y universidades, en esta segunda entrega descubrirás otros inventos medievales que todavía forman parte de nuestra vida diaria. La Edad Media no solo fue castillos y caballeros, también fue ingenio, creatividad y tecnología que sigue viva. Comencemos con el paraguas. Aunque hoy lo usamos para protegernos de la lluvia, su versión medieval en China y Europa se usaba también para protegerse del sol y, curiosamente, como símbolo de estatus. Con el tiempo, se perfeccionó con mecanismos de apertura y varillas de metal, sentando las bases del paraguas moderno. Cada vez que lo abres, estás usando un invento de hace más de 700 años. Otro invento sorprendente es la taza de baño y el sistema de drenaje. En la Edad Media, especialmente en castillos y monasterios, ya existían sistemas rudimentarios de evacuación de aguas, conductos y letrinas conectadas a canales. No era perfecto, pero fue un paso fundamental hacia la higiene moderna. Hoy damos por sentado el inodoro y el baño completo, pero su origen está en esos primeros diseños medievales. La prensa de vino y aceite también tiene raíces medievales. Las comunidades rurales y monásticas usaban mecanismos de madera con palancas para extraer jugos de frutas y aceitunas, mucho más eficientes que machacar manualmente. Esa tecnología básica de palancas y presión inspiró muchas máquinas modernas, desde prensas industriales hasta trituradoras de uva actuales. Si hablamos de transporte, no podemos olvidar los primeros puentes de piedra con arcos perfectos, construidos en la Edad Media. Su diseño sigue vigente hoy en puentes modernos y túneles. Los ingenieros medievales, estudiando fuerzas y peso, sentaron las bases de la arquitectura civil que todavía vemos en carreteras y ciudades. También debemos mencionar las cerraduras y llaves modernas. Aunque el concepto de seguridad existía desde la antigüedad, fueron los herreros medievales quienes perfeccionaron cerraduras con mecanismos más complejos, llaves elaboradas y combinaciones que aseguraban puertas y cofres. Cada cerradura de hoy sigue la lógica de aquellas primeras innovaciones. Y no podemos olvidar los cristales de las ventanas. Antes, los hogares medievales solo tenían aberturas cubiertas con piel o madera. Con el tiempo, se desarrollaron los vidrios planos y los ventanales con biseles y plomo, que permitieron la iluminación natural sin sacrificar la seguridad. Cada ventana moderna que ves en tu casa o oficina es una evolución directa de estos experimentos medievales. Por último, algo que usamos todos los días y casi damos por sentado: la calculadora primitiva y los ábacos. Comerciantes y mercaderes medievales necesitaban llevar cuentas precisas, inventaron ábacos y sistemas de registro contable que inspiraron, siglos después, la creación de calculadoras mecánicas y electrónicas.
Cada vez que sumas, restas o haces un pago digital, estás usando un principio desarrollado hace más de 700 años. En conclusión, la Edad Media fue un período de innovación constante. Muchos de los inventos que consideramos modernos tienen raíces medievales, del paraguas al baño, de las cerraduras al vidrio, de la prensa de aceite a la arquitectura de puentes. La próxima vez que uses un objeto cotidiano, recuerda que llevas contigo siglos de ingenio humano, creatividad y experimentación que siguen vivos hoy. Si creías que la Edad Media solo nos dejó relojes, gafas y universidades, prepárate. Algunos inventos medievales eran tan insólitos que hoy los usamos sin imaginar su origen. La creatividad de aquellos siglos no tenía límites y muchas soluciones raras de entonces se transformaron en objetos cotidianos. Empecemos con el bastón plegable. Los viajeros medievales lo usaban para caminar largas distancias, pero también como herramienta de defensa o apoyo para subir montañas. Hoy tenemos bastones de senderismo modernos y monopatines plegables que siguen la misma idea. Un diseño compacto, versátil y funcional, nacido hace más de 600 años. Otro invento curioso es los espejos cóncavos y convexos que se fabricaban con vidrio y plata para ampliar la visión o reflejar luz en lugares oscuros, como castillos y monasterios. Hoy usamos lentes de aumento, retrovisores, telescopios y cámaras que funcionan con el mismo principio básico que aquellos espejos medievales. ¿Y qué me dices del catalejo portátil? Los comerciantes y marineros medievales necesitaban observar a distancia barcos, mercancías o enemigos. Inventaron lentes acoplados a tubos que permitían ampliar la visión. Hoy, nuestros binoculares, cámaras y telescopios son evolución directa de aquel ingenio. El cojín antiestrés medieval también existe, aunque no lo creas. Monjes y nobles inventaron pequeñas bolsas de tela rellenas de semillas o hierbas aromáticas para aliviar dolores, ansiedad y tensión durante largas horas de oración o viajes. Hoy tenemos pelotas antiestrés, cojines de aromaterapia y gadgets similares. La lógica sigue siendo la misma: comodidad, relajación y funcionalidad. También están los tintoreros portátiles. Los viajeros y comerciantes necesitaban mantener sus ropas limpias y colores brillantes. Inventaron pequeñas bolsas con sustancias naturales que actuaban como detergentes y desinfectantes. Hoy, los detergentes líquidos, cápsulas y sprays express son simplemente una versión modernizada de esos inventos medievales. Otro invento fascinante es el mapa portátil y plegable. En la Edad Media, los exploradores y mercaderes usaban mapas de pergamino que podían doblar y guardar en sus mochilas. Hoy llevamos mapas en papel o en dispositivos digitales, pero el concepto de transporte y accesibilidad sigue intacto. Y no podemos olvidar los relojes de bolsillo primitivos. Antes de los relojes de pulsera, algunos nobles llevaban pequeños relojes portátiles que podían guardar en cofres o bolsillos. Esa idea evolucionó hasta convertirse en los relojes modernos que usamos todos los días, incluyendo smartwatches y relojes de pulsera de alta tecnología. Finalmente, uno de los inventos más curiosos: las escobas y aspiradoras primitivas. En algunos monasterios y castillos, los artesanos crearon cepillos de cerdas fuertes y mecanismos para limpiar pisos de piedra y madera más rápido. Hoy, cada vez que pasas una escoba, un aspirador o incluso un robot de limpieza, estás usando una evolución directa de esa idea medieval. La Edad Media no era solo guerra y castillos, era un laboratorio gigantesco de creatividad
y soluciones ingeniosas que, aunque parecían extrañas o rudimentarias, siguen formando parte de nuestra vida cotidiana. Cada vez que usamos un objeto pensado siglos atrás, estamos conectando con la mente brillante de nuestros antepasados.